Un eclipse lunar se da cuando nuestro planeta se coloca entre el Sol y la Luna proyectando sombras sobre la Luna. En este mes de mayo 2022 hay un eclipse lunar con superluna y luna de sangre. Te explicamos cómo ver este fenómeno. Una luna llena se aproxima y no es una luna cualquiera. Podremos ver una superluna de sangre junto a un eclipse lunar. El fenómeno será visible en buena parte de Estados Unidos y América Latina. Te explicamos cómo, dónde y cuándo ver este eclipse y por qué la luna se verá roja y enorme. Un eclipse lunar ocurre cuando nuestro planeta se coloca entre el Sol y la Luna proyectando así sombras sobre la Luna. En un eclipse lunar total, detalla la NASA, toda la Luna queda en la parte más oscura de la sombra que proyecta la Tierra que se llama umbra. ¿Qué día y hora es el próximo eclipse lunar? La parte visible del eclipse comenzará alrededor de las 10:30 p.m. hora del este de Estados Unidos el domingo 15 de mayo. En ese momento la Luna entra en la sombra de la Tierra. Se espera que la Luna comience a cubrirse hasta quedar completamente en sombra, color sangre, pasadas las 11:30 p.m. y que siga el fenómeno hasta una por aproximadamente hora y media. Terminará alrededor de las 2:10 am del lunes 16 de mayo. ¿Desde dónde será visible el eclipse lunar de mayo? Buena parte del este de Estados Unidos y toda Sudamérica podrán ver cada etapa del eclipse lunar. La totalidad será visible en gran parte de África, Europa Occidental, América Central y del Sur y la mayor parte de América del Norte. En este mapa publicado por la NASA se ve desde dónde será visible el eclipse lunar del 15 de mayo. Según la NASA, en el este de Estados Unidos se verá el eclipse comenzar con la luna muy por encima del horizonte, mientras que los que se encuentran en la parte central del país lo verán comenzar aproximadamente una hora y media después del anochecer. En la costa oeste, la luna saldrá al cielo cuando la totalidad del fenómeno ya esté muy avanzado por lo que no tendrá muy buenas vistas. La NASA detalla que el color rojo se debe al mismo fenómeno que hace que los atardeceres en nuestro planeta se vean rojos. La explicación es: la luz viaja en ondas y los diferentes colores de luz tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, luz azul tiene una longitud de onda más corta y cuando pasan por nuestra atmósfera terrestre la dispersan más fácilmente que la luz roja que es más larga. Cuando el sol está arriba nuestro, vemos luz azul en todo el cielo. Pero cuando el sol se está poniendo, su luz debe atravesar más atmósfera y viajar más lejos antes de llegar a nuestros ojos, la luz azul se dispersa y solo llegamos a ver las luces rojizas, detalla la agencia espacial. Este fenómeno se llama dispersión de Rayleigh. Entonces, durante un eclipse lunar, la luna se vuelve roja porque la única luz solar que llega a la luna pasa a través de la atmósfera de la Tierra. La luna llena de mayo es una superluna. Una superluna es cuando una luna llena se ve más grande y brillante desde la Tierra, porque se encuentra en un punto orbital más cercano. Ese punto se llama perigeo. La definición de qué y a qué distancia tiene que estar una luna llena para ser llamada superluna pueden variar. La NASA explica: cada 27 días alrededor de la Tierra, la Luna alcanza su perigeo, a unas 226,000 millas, 363,300 kilómetros, de la Tierra, y su punto más lejano, o apogeo, a unas 251,000 millas, 405,500 kilómetros. Superluna, generalmente se usa para describir una luna llena que se encuentra al menos en el 90% del perigeo. ¿Qué se necesita para ver el eclipse lunar? Los eclipses lunares no requieren ningún equipo especial para ser vistos. Trata de situarte en un entorno oscuro, en una zona donde haya la menor iluminación posible ya que mejora la visualización. Si tienes binoculares de aumento o un telescopio podrás verlo mucho más en detalle. ¿Puedo ver el eclipse lunar si está nublado o no estoy en la región de visualización? Lamentablemente si estás fuera de la zona del mundo en que este eclipse del 15 de mayo será visible no podrás verlo en el cielo. Y si estás en una zona de visualización del eclipse pero el cielo nublado tampoco podrás verlo. Sin embargo, la NASA tendrá una transmisión en vivo online del eclipse, una opción para verlo si no tienes cómo verlo en el cielo. ¿Y tú, vas a ver la superluna roja? Déjamelo saber en los comentarios si te ha gustado el video. Comenta. Dale like, y suscríbete. Hasta la próxima. Gracias.